¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Alberto Aburto González. Mis compañeros son Jimena Licey Cuevas Villalón, Miguel Ángel Granados Ruiz, Christopher Enrique Gómez Monje, Mónica Guzmán Díaz y Miguel Emiliano Ponce de León Zaragoza. Nosotros estamos encargados de presentar el tema equilibrio líquido-líquido de la unidad 2 de la materia de físico-química, donde la titular es la doctora en ciencias Carmen Judí Gutiérrez García. Primero vamos a ver lo que es la definición sobre este equilibrio líquido-líquido, que es cuando los líquidos se mezclan en diferentes proporciones a condiciones de temperatura y presión. Se producen dos fases líquidas en diferentes concentraciones en un equilibrio termodinámico. Entonces, para el equilibrio líquido-líquido en un sistema de n especies a temperatura y presión uniformes, podemos identificar estas fases líquidas por medio de superíndices alfa y beta, los cuales en una fórmula se pueden escribir como x1 superíndice alfa, y1 superíndice alfa igual a x1 superíndice beta, y1 superíndice beta. Por lo tanto, las condiciones de equilibrio entre dos fases de dos sustancias son la igualdad de temperatura, presión y potencial químico. Bien, ahora les vamos a explicar un par de ejemplos de procesos de equilibrio líquido-líquido a nivel industrial. El primero es la extracción líquido-líquido, el cual es un proceso en el cual se elimina uno o más solutos de un líquido transfiriéndolos a una segunda fase también en estado líquido. Las dos fases líquidas deben de ser parcialmente solubles e totalmente inmiscibles. Bueno, aquí se sigue digamos, la teoría de que lo polar disuelve a lo polar y lo apolar a lo apolar. Bien, en este proceso vamos a tener una disolución, como se puede observar aquí en esta figura, una extracción ideal, y al agitar la mezcla de partida, es decir, A más C, y el disolvente que es B, el soluto A va a pasar al disolvente, y después de la decantación se va a obtener dos fases, como se mencionó anteriormente. La primera va a ser la fase extracto A más B y la segunda va a ser el líquido portador. Para este proceso se necesita que exista un contacto entre las dos fases líquidas, una separación final de ambas fases líquidas y una recuperación del líquido, es decir, del solvente. Para este proceso se utiliza más bien en la separación de líquidos con puntos de ebullición próximos, volatilidades relativas cercanas a la unidad, en la separación de mezclas azeotrópicas, en la separación de sustancias susceptibles al calor y en sustitución de destilación de alto vacío, evaporación o cristalización. Continuamos con la destilación. ¿Qué es la destilación? Se denomina destilación a un método de separación de fases que se encuentra entre los métodos de separación de mezclas. La destilación consiste en el uso consecutivo y controlado de dos procesos físicos, la vaporización y la condensación, usándolas de manera selectiva para separar los componentes de una mezcla, por lo general de tipo homogéneo, es decir, en la que no pueden distinguirse a simple vista sus componentes. ¿En qué consiste? El proceso de la destilación consiste en calentar un líquido hasta que sus componentes más volátiles pasen a fase de vapor y posteriormente enfriar el vapor mediante un proceso de condensación. ¿Para qué sirve? La destilación se utiliza ampliamente en obtención de bebidas alcohólicas, refinado de petróleo, procesos de obtención de productos petroquímicos de todo tipo, etc. La importancia. La extracción líquido-líquido es, junto a la destilación, la operación básica más importante en la separación de mezclas homogéneas. Ahora, la ley de Raoult. Cuando tenemos una mezcla ideal de líquidos, se cumple la ley de Raoult. Esta ley establece que la presión de vapor parcial de cada componente en la mezcla gaseosa
es igual a la presión de vapor componente puro multiplicada por su fracción molar en la mezcla líquida. La presión de vapor total es entonces la suma de presiones parciales de los componentes de la mezcla en la fase gaseosa. Por otra parte, la fracción molar de un componente en una mezcla es una medida adimensional de su concentración. Las magnitudes se pueden calcular utilizando las siguientes fórmulas. Diagrama de fases ternario. Un diagrama ternario, también conocido como triángulo de composición o gráfico ternario, es un diagrama baricéntrico que se emplea para representar tres variables que suman un valor constante dado. Se utiliza fundamentalmente en campos de la fisicoquímica, en el que se permite ver al mismo tiempo la influencia de tres elementos en una disolución. Por ejemplo, ahora les muestro un diagrama ternario en el que se involucra oxígeno, nitrógeno y metano. Podemos observar tres líneas. La línea estequiométrica de color rojo, en donde se representa un área sombreada de mezclas flamables. Luego, una línea azul, que es aire, y una línea más pequeña, ubicada a la derecha inferior, que representa el volumen de oxígeno en la mezcla. Podemos observar que, de acuerdo a los componentes, este diagrama nos representa la combustión de estos tres gases. Podemos determinar, a partir de la observación del diagrama, cuál es la composición de la mezcla de gas completa, que se compone de estos tres elementos químicos, o especies químicas más bien. El diagrama de fases ternario se compone de tres lados, los tres lados de un triángulo, que están compuestos de divisiones iguales en cada uno. Se divide de 10 en 10 y a su vez de en 10 partes más por cada décima para obtener con precisión la composición porcentual. Toda la composición de los tres gases va a ser un 100%, es decir, que la suma de los tres debe ser igual a 1 en fracción o igual a 100% si sumamos los porcentajes. Para este ejemplo podemos leer cómo está compuesto este gas. El diagrama ya nos dice que el volumen de oxígeno es de 12%. Es decir, que si aquí tenemos 0 a la derecha en la esquina inferior del triángulo y 100 al otro extremo para el oxígeno, vamos a recorrer de derecha a izquierda para saber cuánto hay de oxígeno en la mezcla. Es decir, cuando vaya más a la izquierda, hay más oxígeno. Similarmente, subimos en el triángulo hacia la esquina de arriba para saber la masa porcentual de metano, y de aquí bajamos por el lado derecho para saber la masa porcentual de nitrógeno. Podemos suponer que para el punto donde se junta la línea roja con la línea morada, que sería por aquí, tenemos que el volumen de oxígeno es del 12%. Luego, la línea roja va directamente hacia un 33 de metano. Y por lógica podemos decir que si tenemos 12 de oxígeno y 33 de metano, el resto debe ser nitrógeno. Que sería un 55%. Diagrama de fases líquido-líquido. Cuando los líquidos se mezclan en diferentes proporciones a ciertas condiciones de temperatura y presión, y además se producen dos fases líquidas de diferente concentración que están en equilibrio termodinámico, entonces se tiene el fenómeno de equilibrio líquido-líquido propuesto por Van Ness y Abbott en 1982. Existen ecuaciones que nos permitirán calcular la concentración de equilibrio de las dos sustancias en cada una de las fases, y esto permitirá entonces definir la curva de equilibrio líquido-líquido, es decir, la curva binodal. Esta curva definirá el límite entre las regiones de miscibilidad parcial líquido-líquido y la miscibilidad total.
La miscibilidad se refiere a la capacidad del líquido para mezclarse en todas las proporciones, formando una solución homogénea. Estos diagramas se construyen en base a la temperatura y la composición. Cuando la presión se mantiene constante, la forma más común del diagrama de fases líquido-líquido es como la que se ve en la imagen. Sabemos que se forman dos fases porque se forma una meseta. Aquí. Si se tratara de solo una fase, veríamos una línea recta o una curva fuera de la meseta. El punto F corresponde a agua pura únicamente y el punto H corresponde a butanol. Ahora vamos a resolver un problema de un diagrama de fase ELL. El problema dice lo siguiente: dos metales presentan una solubilidad parcial entre sí. El metal A, que presenta un punto de fusión de 1000 grados centígrados, puede disolver un 20% del metal B a 0 grados centígrados, y su máxima solubilidad se produce a 500 grados centígrados, siendo un 30% de B. El metal B, cuyo punto de fusión es de 800 grados centígrados, puede disolver el 10% de A y su máxima solubilidad se produce a 500 grados centígrados, siendo el 20% de A. A 500 grados centígrados tenemos que hay una reacción eutéctica con un contenido de B que es del 60%. Dibuje y marque las partes del diagrama de fases en equilibrio. Suponga que todas las líneas son rectas. Muy bien, ahora que ya sabemos lo que nos pide, procedemos a realizar nuestro diagrama de fases. El primer punto nos indica aquí el problema que el punto de fusión del metal A se da a 1000 grados centígrados. Entonces a 1000 grados centígrados ponemos nuestro primer punto. Después nos indica que a 0 grados centígrados se disuelve el 20% de B. Entonces a 0 grados centígrados y tenemos el 20% de B, ahí ponemos nuestro segundo punto. Posteriormente nos indica que el valor máximo de solubilidad de B, que es el 30%, se produce a 500 grados centígrados. Entonces en 500 grados centígrados y 30% de B ponemos nuestro siguiente punto. Para continuar tenemos que el metal B, su punto de fusión es de 800 grados centígrados. Entonces ponemos que su valor en 800 grados centígrados, ahí diría el punto. Y nos indica también que a 0 grados centígrados disuelve el 10% del valor de A, lo que nos quiere decir que nos resta el 90% del valor de B. Por lo tanto, en el 90% de B asignamos el siguiente punto. Después tenemos que la solubilidad máxima de A se produce a 500 grados centígrados y es un 20% de A. Entonces a 500 grados centígrados y a 80% de B ponemos nuestro siguiente punto. Y el problema nos indica que hay un punto eutéctico a 500 grados centígrados, el cual contiene el 60% de B. Entonces al 60% de B y a 500 grados centígrados ponemos nuestro punto eutéctico y procedemos a unir los puntos. Y nos queda de la siguiente manera. Ya una vez que tengamos unidos los puntos, procedemos a separar. Del lado derecho asignamos a esa región el nombre de beta. Del lado izquierdo asignamos a esa región el nombre de alfa. Tenemos que la parte líquida del lado izquierdo es el líquido más la parte de alfa y del lado derecho es el líquido más la parte de beta, lo que nos deja en la parte central la parte de alfa más la parte de beta. Y así ya tenemos nuestro diagrama de fases completo.